Hola, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Carlos Peña y hoy día tenemos un invitado especial. Tenemos a don Ronier. ¿Cómo estás, Ronier? Hola Carlos, muy bien por acá. ¿Qué tal tú? Bien, bien. Él nos va a contar hoy día sobre las mallas AGMA, ¿cierto? Las mallas que probablemente ya todos conocen, ¿cierto? Son bastante famosas. Son las mallas electrosoldadas que normalmente usamos para reemplazar armaduras de elementos de áreas grandes, ¿cierto? Muros, losas, ese tipo de cosas. Entonces, hoy día queremos saber, desde el punto de vista más técnico, cómo funcionan estas cosas, qué características tienen y desde el punto de vista de proyectos también, cuáles son los costos asociados y los beneficios que tienen, ¿cierto? Así que, cuéntanos, Ronier, po, ¿de qué se tratan estas cosas, las mallas AGMA? Puedes compartir Carlos, muchas cuando gracias. quieras. Voy a compartir mi pantalla para empezar a comentarte detalles de lo que estamos haciendo hoy día nosotros a nivel industria. Eh, Me gustaría partir comentando de que, claro, ACMA es una compañía que tiene más de 60 años en el mercado. eh, e históricamente hemos sido conocidas por las mallas tipo ACMA. O sea, ya hoy día la industria tomó el nombre, simplemente hasta empresas con las que competimos en el mercado hacen mallas tipo ACMA. 2,6 por 5, diámetros bastante delgados, podemos pensar un 4,2 milímetros, y si lo imaginamos en el contexto de grandes proyectos de infraestructura, probablemente no es tan interesante para llevarlo a elementos bien solicitados estructuralmente. Entonces, en ese contexto, ACMA desarrolla hace un poco más de, me atrevería a decir, unos 15 años, una malla de acero dúctil, y quiero hacer énfasis en esta presentación, en esa malla en específico, cómo está a nivel de contexto normativo, norma de producto, materia prima, norma de diseño. Ya tenemos algunas novedades y algunos avances que nos gustaría compartir. Y contarte algunas experiencias de uso y obviamente también, como tú lo mencionaste en la introducción, cómo valorizo una solución industrializada, que siempre es un ejercicio bastante complejo. Analizo costo directo, analizo costo total. Ahí vamos a presentar algunos detalles respecto a cómo poder ejecutar ese ejercicio. Entonces, en la presentación tengo tres tópicos a abordar. Directamente voy a atacar el de malla electrosoldada acero dúctil. Un segundo punto relacionado con los costos, cómo valorizo una solución industrializada y ejemplos de uso. Entonces, para comenzar, Carlos, vamos con las mallas electrosoldadas de acero dúctil. Lo primero que quiero comentar, y siempre lo menciono en cualquier escenario en donde puedo presentar algo de lo que hacemos en ACMA. Me ha pasado bastante que me he encontrado con actores de la industria que aún creen que esto es soldadura con aporte. Y siempre me gusta partir con este video, que lo grabamos en la planta hace un tiempo atrás, en donde podemos simplemente corroborar que el proceso de fabricación de una malla electrosoldada es una soldadura sin aporte de material, en la cual tenemos dos elementos que están a nivel longitudinal y transversal, y mediante la combinación de tiempo, presión e intensidad de corriente vamos fusionando una barra con otra. Voy a correr el video de nuevo, por si no se hubiese alcanzado a ver con lujo de detalles, pero no tenemos aporte material, no tenemos un elemento extra a las dos barras que se están soldando en este proceso. Entonces, ya cuando podemos despejar el primer temor de la industria de punto de fragilidad debido a la alta temperatura que genera un proceso soldadura con aporte material, ok, vamos, no es el caso. Es el primer punto que siempre me gusta mencionar. Entonces, ¿qué podemos decir hoy día de la realidad del mercado local de malla electrosoldada de refuerzos Nikon en Chile? Tenemos dos tipos de malla electrosoldada. La primera es el refuerzo de alambre electrosoldado. Acá entra el caso histórico de la malla electrosoldada ACMA o tipo ACMA. Es la malla de alambre, perdón, me anticipé. Y por otro lado tenemos el refuerzo de barras dúctiles corrugadas electrosoldadas, que es el nombre técnico que se le incorporó a la malla dúctil. Este es el nombre que hoy día está apareciendo, por ejemplo, y me voy a anticipar algunas láminas en el proyecto de norma de actualización de la 430. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Primero, el alambre de refuerzo electrosoldado no es dúctil, o yo podría también decir tiene una ductilidad reducida, a diferencia de la malla, perdón, esto se va desplegando hacia abajo. No es dúctil, tenemos que el grado es el AT5650H, es el grado histórico de la malla electrosoldada, y si podemos hacer un énfasis en lo que es su ductilidad, la relación FU-FI está muy por debajo del 1,25, que es el estándar de diseño para decir cuándo un acero es dúctil o no es dúctil. En cambio, la malla dúctil, ok, ya lo dije, si es dúctil, el grado es A630-420HS. Podrás notar, Carlos, que la única diferencia con el A630 tradicional de NSH 204 es la S que está al final,
y esa S se incorpora con el propósito de decir, oye, esto es soldable o es de soldabilidad mejorada. Y como tal, mismas propiedades mecánicas que el acero de construcción, una relación FU-FI que es a lo menos y probablemente mucho mayor a 1.25. Entonces tenemos un segundo producto que viene a ser una malla electrosoldada, simplemente que podemos decir dúctil. ¿Cómo se desarrolló esta malla? Y claro, llegamos a fines de la década del 2000. Como te mencionaba al principio, Carlos, esto es un proceso que tomó unos 15 años desde su desarrollo. Y ACMA detecta en esa ocasión, cuando en general Santiago y otras ciudades importantes del país estaban creciendo en vertical. Y ese crecimiento en vertical está muy por sobre los 5 pisos, que era hasta donde nosotros tentativamente podíamos trabajar sin ningún inconveniente con malla de alambre T5650H. Entonces levantamos el requerimiento, en aquella ocasión conversamos con la empresa siderúrgica de la octava región, que hoy día ya está, sabemos que está con algunas complicaciones, pero en esa ocasión presentamos nuestra intención de tener un acero que tuviera las propiedades mecánicas del acero tradicional de construcción y que en paralelo también fuera soldable. Entonces, ¿qué desarrolla Huachipato en esa ocasión? Desarrolla un acero que tiene las propiedades mecánicas que le pedimos y en paralelo toma el control de composición química que está detallado en ACTM A706, que es básicamente controlar la cantidad o el concepto de carbono equivalente, es decir, una cantidad de carbono equivalente que permita que esto garantice o mejore su soldabilidad. Entonces, a finales de la década del 2000, yo creo que estamos hablando de 2008, 2009, tenemos materia prima. Entonces, ya con materia prima, ACME empieza a trabajar para desarrollar la malla electrosoldada. Y ahí es donde ya tenemos el hito de haber podido electrosoldar barras dúctiles con composición química mejorada para transformarlo en una malla electrosoldada. ¿Qué viene después? Ya tenemos la materia prima, tenemos la malla y es interesante ya hablar de normas. Y en 2014 se liberan las primeras 2 normas chilenas de este producto, la NSH 3334, que está relacionada con la materia prima, y la NSH 3335, que está relacionada con la malla electrosoldada. A continuación, después nos tomamos un par de años de desarrollo, algunos ensayos que les voy a presentar, y nos dimos cuenta que faltaba una tercera norma, que sería una norma de uso. Y es así como en el 2021 impulsamos el desarrollo de la norma chilena NSH 3660, en donde hablamos del uso de la malla electrosoldada dúctil, y el último hito que puedo presentar en esta ocasión está relacionado con la incorporación al proyecto de norma de NSH 430 de la malla electrosoldada dúctil como una alternativa de refuerzo de hormigón armado. Esta norma, probablemente tú, Carlos, tienes alguna referencia, está actualmente en comité INN y se espera que este comité esté terminando dentro de este año o a más tardar a principios del primer trimestre del próximo. Solo para hacer un doble clic en el detalle de las normas, NSH 3334 se titula Acero, barras laminadas en caliente soldables para hormigón armado. Con esto nosotros controlamos materia prima. NSH 3335 es acero, mallas electrosoldadas de barras laminadas en caliente soldables para hormigón. Esta es la norma de la malla electrosoldada. NSH 3660, construcción, mallas electrosoldadas de barras laminadas en caliente soldables para hormigón armado, condiciones de uso. Y por último, acá me atrevo a poner el año 2025 para NSH 430, que debería ser el año en que tengamos norma, hormigón armado, requisitos de diseño cálculo. Acá incluso estoy optimista, estamos optimistas. Leonardo Mazón está optimista que deberíamos tener norma o a finales del primer semestre del próximo año o inicios del primer semestre, del segundo semestre del próximo año. Y acá de alguna forma podemos decir tenemos desde materia prima hasta cómo diseñar. Entonces la malla dúctil está cubierta normativamente por todas partes. Como ya les hablé de la NCH 430, quiero hacer un doble clic nuevamente en NCH 430 y esta norma se está actualizando en base a lo que es el código norteamericano 6318 en su versión vigente que es del año 2019. ACI en el capítulo 20 tiene una tabla en donde se especifica las características o atributos del acero para refuerzo de hormigón armado, dependiendo de su uso, que es la primera columna de la izquierda, aplicación, restricciones relacionadas con fluencia para diseño, y aquí es donde vienen condiciones de tipo de acero a utilizar. El primero que tenemos es el de barras corrugadas, en este caso yo puedo decir que es el similar a lo que nosotros tenemos en Chile como NSH 204. Después tengo la posibilidad de ir por alambre corrugado, que es el mismo alambre con el cual ACMA fabrica la malla electrosoldada. Bueno, en ACI 318 está incorporado como una solución de refuerzo en específico. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podríamos construir en el contexto de ACI 318 o reforzar hormigón armado exclusivamente con alambre, tejido en obra, literalmente como se hace hoy día con acero tradicional. En tercer lugar está el refuerzo alambre electrosoldado, que es el nombre que el mercado gringo le da
a la malla de alambre, a la malla T56 que conocemos aquí en Chile. Y hay una última alternativa que ACI titula parrillas de barras corrugadas soldadas, y aquí queremos hacer un énfasis: este es un producto de barras laminadas en caliente, pero con soldadura de aporte. Es un producto que está sumamente restringido en ACI 318, no se permite utilizar en ninguna condición de solicitación especial, tipo sistema sísmico especial. Y esta tabla se toma, se trae a la realidad chilena de NSH 430 y se le hace un pequeño cambio. Y ese pequeño cambio es la incorporación de la malla electrosoldada de acero dúctil. Como puedes ver, Carlos, no hay ningún detalle. Este es aproximadamente un tercio o un cuarto de la tabla completa. Simplemente por temas de espacio no pude incorporarlo por completo, pero tenemos una misma estructura. En el SH430 está uso, aplicación, restricciones de fluencia, y vamos con los tipos de acero permitidos. En primer lugar, perdón, acero tradicional de construcción de NSH 204, donde está, entre otros, el A630 420H. Alambres corrugados es lo que en Chile conocemos como el alambre T5650H en formato de barra. Refuerzo de alambre electrosoldado viene a ser lo que es la malla de alambre T5650, conocida históricamente en el mercado local. Y por último, el refuerzo de barras dúctiles corrugadas electrosoldadas, que podemos decir simplemente es la malla dúctil. Entonces ya tenemos incorporado esto en el borrador. Esta parte ya se discutió en la norma. No quiero decir está cerrado, pero probablemente tiene una componente importante que no tenga modificaciones en lo que queda de comité. Y ya está, a diferencia de la realidad de ACI 318, está permitido, salvo en aplicaciones de tipo espiral, porque simplemente no puedes construir una malla electrosoldada para después transformar en una espiral. O sea, por una cuestión operativa y práctica, perdón, Carlos, se restringió a que en condiciones de espirales no se pudiese ocupar la malla como tal. Ahora, si hacemos una foto general de lo que es normativamente la NSH 430 con todas las alternativas de refuerzo, lo primero que podemos decir, básico, se alimenta de lo que dice ACI 318-2019. En primer lugar, acero tradicional A630, bueno, ya sabemos que tiene una norma de producto que es la NSH 204 y una norma de uso que es la NSH 211. Si me voy al mundo de la malla alambre T5650H, ¿qué tengo? Tengo el alambre como producto, está incorporado en el NSH 430. Tengo la norma de uso del alambre, que también está incorporada en el NSH 430. Del alambre saco la malla. NSH 218 está incorporada en el NSH 430. Y también tenemos NSH 219, que es la norma de uso de la malla electrosoldada de alambre, que también está incorporada en el proyecto de norma NSH 430. Si ahora lo vemos en términos de lo que es la malla de acero dúctil, bueno, tenemos NSH 3334, que es la materia prima con la cual fabricamos esto, está incorporada en el forrador de la norma. Y la malla electrosoldada también incorporada, y finalmente, como lo comenté al principio, norma de uso también incorporada. O sea, está todo tan bien redactado dentro de la norma que no se está quedando ninguna norma de acero fuera. Hay algunas que están relacionadas con aceros con cromo, que también están incorporadas, pero se entiende que su uso es bastante minoritario en el mercado. No quise ponerla acá en el cuadro por un tema de espacio simplemente, pero también está incorporada como un acero con posibilidades de uso dentro del refuerzo de hormigón. Ok, bueno, desarrollamos la materia prima, Carlos, desarrollamos la malla, desarrollamos las normas, y después vino una pregunta. ¿Cómo se comporta la malla dúctil en una condición de losas y muros si lo comparo con acero tradicional de construcción? Y es así como entre el año 2017 y 2018 desarrollamos un estudio que se tituló Estudio Experimental de Malla Electrosoldada ACMA A630S en muros y losas de hormigón armado. Fue liderado por los doctores Fabián Rojas y Leonardo Mazzone de la Universidad de Chile. Consideró 16 muros, 8 losas, en donde se comparó el comportamiento de acero tradicional, NSH 204, con la malla ACMA A630S o simplemente malla dúctil. Fueron 4 tipos de muros. Cada tipo de muro tuvo 4 probetas. Ahí están las 16 muros en total que mencionaba. Por ejemplo, del muro tipo 1, habían 2 probetas con acero tradicional de NSH 204 y 2 probetas con acero con malla dúctil, perdón. Y en el caso de las losas fueron un poco menos las probetas, fueron solo 4 tipos, en donde habían 2 probetas por tipo. O sea, había una de acero tradicional y una de malla electrosoldada dúctil. A nivel de detalle, los muros, el muro tipo 1 era un muro esbelto, es 1,80 m de altura por 90 en la base. Un muro tipo 2 de 140 por 140, un muro chato. Creo que después no cambiamos ninguna dimensión.
muro 3 140 por 140 y muro 4 140 por 140. La diferencia es en algunos casos había armadura simple y en otros casos había armadura doble en la zona del muro. A nivel de detalle, la única diferencia que había en el caso de las probetas de muro, ahí están las probetas M1 a M4, está relacionada con la diferencia en la malla de refuerzo vertical y horizontal. Todos los elementos de estribos, traba, elementos de borde o elementos con los cuales se desarrolló el sistema de montaje de las probetas eran con acero tradicional. Entonces podemos poner directamente la atención en cómo se comportaba la malla en iguales condiciones. En honor al tiempo, Carlos, solo incorporé uno de los resultados de los muros, que era el muro esbelto. A la izquierda tenemos el resultado de la armadura convencional o acero de NSH 204. A la derecha tenemos la malla electrosoldada dúctil. Hay dos colores, azul y naranjo, porque eran dos probetas de cada uno, así que ahí se está configurando el detalle. Pero si vamos a los números, podemos decir lo siguiente. A nivel de carga, el comportamiento es similar. A nivel de deformación, el comportamiento es similar. No hay grandes diferencias entre una y otra, y claramente fueron detalles sumamente importantes para las conclusiones que les voy a comentar un par de láminas después. No hubo grandes diferencias en el comportamiento de los demás muros, salvo algunas diferencias que son parte de las conclusiones que están relacionadas con ductilidad, pero quiero hacer un énfasis en lo siguiente. Se nota sumamente claro, Carlos, cuáles son las líneas de diseño, lo que está indicado como capacidad nominal, y lo que hicimos simplemente fue ir a romper las pruebas, o sea, las llevamos a capacidad última, y en capacidad última pudimos tomar conclusiones de cómo se comportaba en detalle la malla dúctil. A continuación, un detalle general de lo que fueron las losas, cuatro tipos de losa: 180 de largo por 53, 180 por 61, 180 65, 85, perdón, y 180 por 97. Detalles de la enferradura, acá simplemente era enferradura positiva perdón, transversal y longitudinal, en cualquier caso desarrollado con NSH 204 por un lado y por otro lado desarrollada con la malla dúctil. Y a nivel de resultados, incorporé solo el de la losa tipo 1 en honor al tiempo, y podemos decir que su comportamiento a nivel de carga y de formación son absolutamente similares. Si lo vemos, Carlos, a nivel de detalle de conclusiones, podemos decir para el caso de los muros, la primera es relevante, la resistencia no se vio afectada, o sea, no hubo diferencias detectables relacionadas con resistencia en los cuatro tipos de muro estudiados, pero la segunda conclusión que está ahí es relevante. Sí hubo una pequeña diferencia que estuvo en el rango del 15 al 20% en ductilidad, pero es una ductilidad pensando en el contexto de llevarlo a capacidad última, a rotura del muro. Pero dado que estábamos muy por sobre las líneas de diseño nominal del muro, no se vio afectada la servicialidad de la estructura, y fue una de las conclusiones más clave para ACMA en 2018 para poder decir, ok, ¿sabes qué? Tenemos las condiciones de presentarle a la comunidad de ingeniería estructural una solución que se va a comportar igual, y es así como nosotros dimos el salto a edificios de 8 pisos, 14 pisos y más de 20 pisos, que es el ejemplo más alto que tenemos desarrollado con malla dúctil. En el caso de las losas, simplemente no hubo grandes diferencias en el comportamiento de una solución con otra. Se menciona que hubo alguna diferencia inferior al 10% en términos de carga y desplazamiento. Por lo tanto, la macro conclusión del estudio de losas es que no hay diferencias significativas detectadas entre una solución y la otra. Nosotros después desarrollamos varios documentos técnicos más derivados de esto. En primer lugar, Leonardo Mazzone con Fabián Rojas sacaron a lo menos 4 tesis de pregrado relacionadas a procesamiento de la información levantada. Nosotros también desarrollamos 2 publicaciones técnicas que están relacionadas con la malla, su génesis, su existencia hipotética en el mercado norteamericano. Le hicimos una consulta a ACI que fue respondida. Nos dijeron que era difícil conseguir respuestas a ACI cuando habíamos llegado con ella, así que lo tomamos realmente como un triunfo local respecto a consultar algo así y que pudieran darse el tiempo de respondernos. También desarrollamos un estudio de ocultación radiográfica a uno de los muros el muro tipo 3 específicamente, en donde sus conclusiones fueron: oye, ¿sabes qué? Si tú no me dices con qué está reforzada una u otra probeta, yo no tengo cómo detectar cuál es más y cuál es no. Hay unas imágenes bien interesantes respecto a cómo fue la línea de falla en los muros y por dónde pasó en relación con la armadura. Y todo ese material, Carlos, yo lo cargué en el link al cual poder acceder a través del código QR que está en pantalla. Así que son 4 documentos que están a disposición de toda la comunidad, y obviamente siempre las consultas, yo encantado de tratar de resolverlas lo mejor posible que pudieran llegar.
Ahora, otro tema que es relevante, cuando hablábamos al principio de la malla AGMA, tipo AGMA, siempre nos acordamos de la malla del diámetro 4,2 milímetros, 5 como máximo, formato de 2,6 por 5, que es un formato que se pensó en simplemente las dimensiones para echarlas arriba de un camión plano y no tener problemas de sobredimensión. Pero cuando hablamos de la malla dúctil, hablamos de capacidades fabriles bastante distintas. Y acá quiero hacer énfasis en que podemos alcanzar dimensiones muy por sobre lo que la industria conoce normalmente en malla electrosoldada y con diámetros también que pueden ser bastante interesantes. A nivel de ancho, nosotros podemos hacer una malla que puede ir desde 1,85 metros de ancho hasta 40 metros de ancho y en largo podemos ir desde 4 metros de largo hasta 12 metros de largo. Nosotros con este producto, Carlos, un ejemplo específico, en el caso de muros ciegos en edificios, nosotros podemos hacer una malla que simplemente la tomas, la instalas y resolviste el muro. O sea, después tienes que obviamente ver todo el tema de confinamientos y todo lo demás. La malla está pensada en que tenga la longitud de traslapo para pasar por la losa del piso que sigue, más la longitud de traslapo de la malla que la va a tomar arriba. Entonces es un formato que podemos estrujar bastante bien nosotros cuando pensamos en el ancho máximo que podemos fabricar la malla. En términos de diámetros, tenemos, bueno, voy a decir los centrales primero. Tenemos 8, 10 y 12. Tenemos un 16 que está sujeto a evaluación. En el pasado, te digo, 3 años atrás, llegamos a electrosoldar 18 milímetros con 18 milímetros longitudinal y transversal. Todo esto hoy día los diámetros sobre 16 están sujetos a evaluación, pero también tenemos 6 milímetros corrugado dúctil, que es una diferencia que nos ha permitido ir a cierto tipo de proyectos en donde el 8 milímetros queda muy sobredimensionado. Hemos podido trabajar con diámetro 6 y quiero hacer énfasis, es dúctil y corrugado. A nivel de espaciamientos con los cuales podemos jugar con esta malla, tenemos un espaciamiento mínimo que es de 7,5 centímetros longitudinal. Cuando me refiero a longitudinal, Carlos, pensemos que una malla mayoritariamente rectangular. Cuando hablamos de longitudinal, hablamos del largo de un rectángulo. Y cuando hablo de transversal, hablo del ancho del rectángulo. Puedo separar desde 7,5 centímetros, después me paso a 10 y de ahí subo a 15 y de ahí me factor de 1 centímetro en 1 centímetro. Y a nivel de pasos transversales tenemos mínimo 10 centímetros y de ahí puedo subir de 1 centímetro en 1 centímetro. Te puedo mencionar, Carlos, que hemos hecho espaciamientos de hasta 50 centímetros en la transversal, entonces la flexibilidad que tenemos de hacer mallas especiales en la planta es muy grande. Y también sí que quiero hacer énfasis en que esto es malla plana. No quiero que se confunda con esa malla que es un rollo de malla que después se estira en un sentido y después vienes en la transversal y estiras otro rollo y configuras una armadura. Así que a nivel de mallas, Carlos, eso es lo que tenía para contarles a nivel técnico y capacidades fabriles. Ya voy a empezar a abordar el punto relacionado con los costos. Así que esto parte como una pregunta, o sea, ¿cómo valorizar una solución industrializada? Y simplemente, bueno, la pregunta básica es, ¿cuál es el costo directo? Y yo te puedo decir, Carlos, que una malla electrosoldada, la materia prima no tiene un costo muy distinto a lo que es el acero tradicional de construcción, pero tengo que pasarla por una planta. Tengo que pasarla por una planta productiva, tengo que transformar materia prima en un producto terminado y eso hace que los costos sean distintos. O sea, lo primero que puedo decir es que la malla electrosoldada útil es más cara que el acero tradicional de construcción de NSH 204. Ahora, ¿cuánto más cara? Bueno, veamos la foto de hoy día. Te puedo decir que una malla electrosoldada acero dúctil de suministro debe estar en rango de los 1.100 pesos por kilo. En cambio, el acero tradicional de construcción hoy día está en aproximadamente 750 pesos por kilo. Es una diferencia importante, pero viene otra pregunta. Entonces, ¿cómo la valorizo? ¿Cómo la obra obtiene el beneficio de ir por una solución industrializada? Bueno, aquí la respuesta es simplemente vamos a apuntar a la productividad. Y cuando hablamos de productividad es simplemente cuánto menos me puedo llegar a demorar en ejecutar un trabajo que antes lo hacía de una forma específica, ahora lo estoy reemplazando por una forma industrializada y cómo valorizo esa reducción de tiempo. Entonces acá, bueno, nosotros podríamos contarte mucha experiencia directa que hemos tenido con nuestros clientes, pero a veces es mejor ver la foto de la industria. ¿Qué dice la industria? Y un primer acercamiento bien interesante fue el que presentó Echeverría Izquierdo. Es en un proyecto Flow en Vicuña Maquina. Era un edificio de 14 pisos, en donde Echeverría Izquierdo, más allá de trabajar con malla electrosoldada, moldaje monolítico y hormigón autocompactante, también introdujo otros elementos industrializados como baños prefabricados, escaleras prefabricadas y algunos muebles modulares que ya son, hablamos directamente de terminaciones. Pero si hacemos un doble clic en lo que estuvo relacionado con mano de obra en ferradura, la conclusión de Echeverría Izquierdo es que tuvieron una mejora en la productividad de un 24%. O sea, se demoraron un cuarto menos en ejecutar
la tarea de enferradura para este proyecto al utilizar una solución electrosoldada y que particularmente es de tipo dúctil porque estamos en un edificio de 14 pisos. Además, tenemos que en el año 2019 la Cámara Chilena de la Construcción, junto con la CDT e IDM, desarrollaron un estudio que su nombre, bueno, ya dice mucho, o sea, es impacto en la productividad y la integración temprana de las empresas de suministro de los proyectos de construcción. Acá se tomaron vivienda en extensión, edificación en altura, obviamente estamos hablando de una malla que está pensada en edificación en altura, directamente atacó lo relacionado con el costo directo de la partida de enferradura. Y cuando hablamos de o la partida de enferradura o de armadura de refuerzo, hablamos del suministro más de instalación. O sea, ya al hablar de instalación empezamos a jugar con los tiempos que tú te puedes demorar menos con una solución industrializada. La conclusión de este estudio habla de que casi un 22% de beneficio hubo en el costo directo de la partida de enferradura al trabajar con una solución industrializada versus a cuando la trabajo con una solución de tipo acero tradicional. Entonces, los datos están, Carlos. Nosotros hemos desarrollado algunas metodologías para apoyar a nuestros clientes, para valorizar cuánto menos costaría el proyecto en raya para la suma, lo que nosotros le llamamos costo total de propiedad. Y son factores que ayudan bastante a medir el impacto de productividad. Carlos, no sé si tiene una consulta. Muchas gracias, Ronnie. Me parece que tu presentación es especialmente útil con la cantidad de información que nos estás dando. Yo particularmente había muchos datos de acá que yo ignoraba. Yo les cuento a los ingenieros más jóvenes, que son los que normalmente nos ven, que, claro, la malla AGMA, primero cuando uno habla de malla electrosoldada, habla de malla AGMA por una cosa que es como el confort y el papel higiénico, la misma cosa. Tal cual. Es una marca que superó un producto. Habrán más mallas electrosoldadas, pero uno siempre se refiere a la malla AGMA. Ahora, ¿cuál es el asunto? Históricamente hay un tema de, yo creo que es un malentendido, de decir, oye, como las mallas AGMAs no son dúctiles, históricamente, entonces no las puedo usar. Eso también hay que aclararlo un poquito más. Lo de que sean dúctiles o no, las tradicionales también es discutible, no es una cosa que se corte al tiro, ¿ya? Pero el tema es que son mallas que no cumplen en principio con los requisitos tradicionales de ductilidad y eso hace que no sean para uso sísmico de alta ductilidad y necesidad de deformación. Pero para cualquier otro uso, especialmente estático, las mallas siempre sirvieron, siempre se pudieron usar y ahora también. Eso hay que tenerlo súper claro. Cuando yo necesito elementos dúctiles, me voy a materiales dúctiles, pero no todo requiere ductilidad. Eso hay que dejarlo súper claro. Ahora, estas mallas nuevas que está sacando Agma, que en realidad tienen todos los, digamos, pergaminos necesarios y estudios y están bien santiguadas, bueno, estamos viendo que no tienen nada por debajo del acero tradicional que hemos ocupado y parece que son bastante atractivas desde el punto de vista productivo. Yo invito a la gente a mirarlo un poquito más porque esto es importante. ¿Desde qué punto de vista? Como dice Ronier, son un poquito más caras como costo directo. Pero todo lo que tiene que ver con soluciones industrializadas, prefabricadas, cosas que yo echo arriba del camión y me las llevo a terreno, tienen una en estos momentos una ventaja muy grande. Es para allá donde estamos llevando toda la industria de la construcción, al prefabricado. Y con prefabricado no me refiero solo a los hormigones, me refiero a cualquier cosa. El acero, ¿cierto? En la industria, por ejemplo, en el proyecto industriales me refiero, normalmente usamos acero precisamente porque tiene una ventaja implícita que es que tiro las vigas, las columnas arriba del camión y voy y las apendo en terreno. Eso es una gracia muy grande. Cuando tenemos eso en otros productos, también eso empieza a ser bastante llamativo. Con esto yo creo que lo más importante que puede quedar es que las mallas electrosoldadas hoy día también cumplen todos los requisitos de ductilidad que se les puede pedir a cualquier tipo de acero para construcción de elementos dúctiles, ya sean muros, ¿cierto? En edificios grandes o algún otro proyecto, alguna otra cosa que yo necesite para implementar estas soluciones. Una sola duda técnica tengo, Ronier, respecto a la capacidad de deformación. No sé si tienes el dato. ¿Cuál es la capacidad de deformación última de una malla que llamamos no dúctil y de estas mallas que llamamos dúctiles? ¿Tienes por ahí un número más o menos? Sí, mira, lo que hoy día se está pidiendo, o más bien te puedo anticipar de que la norma de materia prima NSH de 3334
está en una etapa final de actualización. Y la actualización le pidió un poco más de ductilidad a la materia prima, o sea, subimos 2 puntos. O sea, estamos hoy día hablando de que estamos buscando, si es que no me equivoco, es un 10 o un 12% de ductilidad conceptual a nivel de ensayo-reacción. Mira, no tengo el dato específico acá, pero la idea es tener un margen que a través del proceso electrosoldadora, de esta pérdida mínima de ductilidad cuando llegas a capacidades últimas, siempre estés cubriendo con el mínimo que podrías tener con acero tradicional. Ya. Y te puedo decir, obviamente, eso es el requisito normativo, pero en la realidad el resultado está muy por arriba del que la norma te dice. Entonces, a nivel normativo te puedo decir son equivalentes con el acero tradicional. Estas pequeñas diferencias de ductilidad que hablaba el estudio tienen relación con, ok, tengo una malla completa que está con distintos puntos en donde tengo algunas pequeñas restricciones de desplazamiento libre, que a diferencia del acero cuando está amarrado con alambre, yo simplemente tengo libre desplazamiento del acero a través de él, pero que, como el estudio mismo lo dijo, no afectan servicialidad. Entonces, te puedo anticipar, Carlos, que la ductilidad es un poquitito mayor que el acero tradicional, con el foco de que a través del proceso de fabricación, tú de alguna forma pierdes un poquito de utilidad, pero que siempre estés por el mínimo, o a lo menos en el mínimo que tiene el acero tradicional de NSH 204. Sí. Mm, Muy bien, pues. Carlos, tenía algunos detallitos finales ya para ir terminando, que son los Ya, casos de uso, que siempre son interesantes de presentar. ya, Bueno, sí, el primero, el caso Echeverría Izquierdo, que fue un proyecto en donde nosotros pudimos participar, y ahí está el caso de, probablemente, no sé si estamos en el piso 14 ahí o estamos en proceso de subir, pero ahí se ve cómo están trayendo un paquete chiquitito de 2 mallas para empezar a instalar, y ese paquete de mallas que ven ahí después cómo se ha instalado, simplemente se ve así. Tuvimos un colega que se dio el ejercicio de ir a ver un muro equivalente que Echeverría Izquierdo decidió comparativamente medirlo. Lo construyeron con acero tradicional, un muro de casi 7 metros de ancho, y lo compararon con cuánto se demoraban con hacerlo con la malla. Y en el caso que cuando se hizo con la malla se demoraron aproximadamente 25 minutos desde que pusieron la malla, le pusieron todos los elementos de confinamiento y de alguna forma quedó liberada para para pasar a instalar el voltaje versus 90 minutos que se demoraron en construirla con acero tradicional, que involucró traer el paquete de barra, dimensionar, cortar, empezar a armar barra por barra, amarrar con alambre, longitudinal transversal y reforzar. Entonces, ahí hubo un ejercicio bien interesante que salieron de este proyecto. También hemos podido participar en tunelería subterránea, esto es una zona de la línea 3 de metro, en donde suministramos malla electrosoldada y simplemente duplicamos la velocidad de avance que tenía la partida los encerradores cuando trabajaron con malla en este caso. Otro ejemplo, Aeropuerto Santiago, todas las nuevas terminales que se construyeron, todas las losas se reforzaron con malla dúctil. Ahí es el caso, es poco común a nivel constructivo, grandes losas o grandes extensiones, así que fuimos con formato sumamente especial ahí para tratar de minimizar la cantidad de trabajo que tenían los equipos de enferradura. Otro proyecto también muy interesante fue todo el refuerzo de muros de las trincheras de Vespucio Oriente. Trincheras específicamente, recordemos que casi la mitad de lo que se construyó en esa primera etapa eran trincheras, todas esas fueron mallas dúctiles suministradas por nosotros. Y también hemos tenido algunas experiencias en conducción o canalizaciones. Este creo que es, no me acuerdo si es San Carlos o un proyecto en Chillán que desarrollamos hace algunos años. Así que Carlos, aquí está, obviamente, agradecerte el espacio, agradecerte el tiempo. Yo encantado en poder llevar el mensaje y ahí están, obviamente, mis coordenadas por si alguien quisiera hacer alguna consulta directa. Yo sumamente encantado de atenderla con toda la voluntad y disposición de resolver. ok. Muchas gracias, Ronnie, por tu tiempo. Eh, Ojalá que les haya gustado a las personas que nos están viendo. Yo creo que este ha sido bueno, un poquito más larga la presentación, pero yo creo que vale la pena. Hay harta información útil para proyectos aquí y lo que buscamos es que esto se centralice, que las personas que tienen la información nos cuenten a nosotros cómo se usa para no estar buscando en cualquier parte o preguntarle a los más viejos a veces que no están tan actualizados siempre y a veces mal entendemos este asunto. Yo todavía escucho mucho en reuniones de diseño normal, ¿cierto? Al interior de la empresa, este asunto de que las mallas en general no se usan porque podrían tener problemas de ductilidad. Bueno, eso nunca ha sido así porque siempre se pueden usar para otro tipo de aplicaciones no dúctiles, insisto. Pero hoy día también tenemos esta posibilidad
de usar mallas electrosoldadas que son perfectamente dúctiles. Así que está ahí abierta la puerta para empezar a ponerla en el diseño. Así que, bueno, pues muchas gracias, Ronnie. Espero que te tengamos por aquí una próxima vez. Ya. No, yo con gusto, Carlos. Muchas Muchas gracias. gracias. Que esté muy Chao, bien. Salud. chao. Chao, chao. ¿Dónde